Buenas noches. Hoy vamos a hablar acerca de los huesos de la mano con ayuda del Visible Body. Vamos a dividir la explicación en tres partes: el carpo, el metacarpo y las falanges. Empezando con el carpo, este está formado por 8 huesos cortos organizados en dos filas, una superior más cercana al antebrazo y una inferior más cercana a los metacarpianos. En conjunto, estos huesos forman un canal cóncavo hacia adelante, por donde pasan los tendones flexores, este de aquí. Asimismo, hay que decir que el piramidal, el pisiforme y el ganchoso son los únicos que no tienen forma cúbica. De ahí todos los demás tienen 6 caras. Las caras anteriores y posteriores son rugosas porque se relacionan con las superficies palmar y dorsal de la mano. Asimismo, las caras superior, inferior y laterales suelen ser articulares, a excepción de los huesos que están en los extremos. Empezando con la fila proximal, de lateral a medial tenemos el hueso escafoides. Este se encuentra casi al lado del pulgar, es un hueso alargado de arriba hacia abajo y de medial a lateral. Tiene una cara anterior, rugosa con una saliente llamada tubérculo del escafoides, donde se inserta el ligamento colateral radial. Asimismo, tiene una cara posterior muy estrecha con un surco rugoso, una cara superior convexa que se articula con el radio, una cara inferior también convexa que se articula con el trapecio y el trapezoide, una cara medial con dos superficies articulares que está con el semilunar y el hueso grande, y una cara lateral rugosa con un surco donde pasa la arteria radial. Asimismo, podemos observar el origen de dos músculos, el aductor corto del pulgar y el oponente del pulgar. Luego tenemos el hueso semilunar, que se ubica entre el escafoides del piramidal. Tiene una cara anterior convexa y rugosa, una cara posterior casi plana y también rugosa, una cara superior convexa que se articula con el radio, una cara inferior cóncava que conecta con el hueso grande y el hueso ganchoso. Asimismo tiene una cara lateral con el escafoides y una cara medial en contacto con el piramidal. Aquí tenemos el tercer hueso corto, que es el piramidal, que se encuentra medial al semilunar. Tiene forma de pirámide cuadrada, como podemos observar. Y este tiene en su cara superior, que tiene una forma convexa, se une al disco articular, una cara inferior cóncava que se articula con el ganchoso, una cara anterior con una carilla pequeña para el pisiforme, una cara posterior con una cresta rugosa transversal donde se inserta el ligamento colateral cubital. Seguido tiene una cara lateral que se une con el semilunar y un vértice medial rugoso que podemos observar en este punto. Por último tenemos el hueso pisiforme. Este hueso es pequeño, redondeado e irregular. Tiene una cara posterior articular que articula con el piramidal, un surco lateral superficial por donde pasa la arteria cubital, una cara anterior donde se insertan dos músculos, en la parte superior el flexor cubital del carpo y abajo el abductor del meñique. Luego tenemos la fila distal. Aquí tenemos el hueso trapecio, que es el más lateral de la segunda fila. En su cara anterior hay un surco por donde pasa el tendón flexor radial del carpo y al lado un saliente llamado tubérculo del trapecio. La cara posterior es rugosa con tubérculos en los extremos. La cara, la cara inferior es convexa de adelante hacia atrás y cóncava transversalmente y articula con el primer metacarpiano. Tiene una cara lateral rugosa y una cara medial con dos superficies articulares, una arriba para el trapezoide y otra abajo para el segundo metacarpiano. Aquí también podemos observar el origen del músculo oponente del pulgar, del origen del aductor corto del pulgar y del flexor corto del pulgar. Luego tenemos el trapezoide. Este está entre el trapecio y el hueso grande. Sus caras anterior y posterior son rugosas. La cara inferior, que va al segundo metacarpiano. La cara lateral, que articula con el trapecio. Y la medial con el hueso grande. Aquí también podemos observar el origen del flexor corto del pulgar. Continuando con el tercer hueso de la segunda fila, que es el hueso grande. Tiene una cabeza superior redondeada, con un cuello y un cuerpo. La cara anterior es rugosa. En la posterior tiene una saliente llamada apófisis del hueso grande. La cara superior articula con el escafoides y el semilunar. La cara inferior tiene tres carillas articulares para los metacarpianos 2, 3 y 4. La cara lateral articula con el escafoides de arriba y con el trapezoide de abajo. La cara medial articula con el ganchoso. Luego continuamos con el hueso ganchoso. En su cara anterior hay un saliente que se llama gancho del ganchoso, que podemos observar aquí. Este limita medialmente con el canal carpiano. Esta misma cara tiene un surco medial por donde pasan la rama profunda del nervio cubital y la rama palmar profunda de la arteria cubital. Aquí se insertan dos músculos, bueno, tres. Tiene el origen del flexor corto del meñique, del oponente del meñique
y la inserción del flexor cubital del carpo. La cara posterior es rugosa, la cara inferior tiene dos carillas articulares, una lateral para el cuarto metacarpiano y una medial para el quinto metacarpiano. La cara lateral se une con el hueso grande y la cara superomedial con el piramidal. Algo que podemos agregar es que todos estos huesos juntos forman una especie de cuenco en la cara palmar. A esto le llamamos el canal carpiano. Este canal se cierra con una banda fibrosa, que es el retináculo flexor, formando así el conducto carpiano. Por este conducto va a pasar el nervio mediano, los tendones del flexor común superficial de los dedos y los tendones del tendón, bueno, los tendones del flexor común profundo de los dedos. Y por último también el flexor radial del carpo. Continuando con la explicación, tenemos el metacarpo. Los metacarpianos son cinco y forman la palma de la mano. Van del primero al quinto metacarpiano, es decir, del pulgar al meñique. Estos tienen tres partes en común, que es la base, que se encuentra en la parte de arriba, conectan con el carpo, tienen un cuerpo con forma triangular, es decir, tienen tres caras y tres bordes, tienen una cabeza en la parte de abajo, que es redondeada, y articula con las falanges proximales de los dedos. Yéndonos uno por uno, tenemos el primer metacarpiano, es el más corto y grueso, su base se articula con el trapecio y le permite los movimientos especiales del pulgares. Aquí tenemos dos inserciones para el aductor largo del pulgar, para el oponente del pulgar y el origen del primer interosseo dorsal. Tenemos después el segundo metacarpiano, que es el más largo, tiene una apófisis llamada estiloides y recibe la inserción del extensor radial largo del carpo. Aquí podemos observar la inserción del flexor radial del carpo, el extensor radial del carpo, el origen del primer interosseo dorsal, el origen del primer interosseo palmar y por último el origen del segundo interosseo dorsal. Luego tenemos el tercer metacarpiano, también tiene una apófisis estiloides pero más pequeña. Se inserta aquí el extensor radial corto del carpo. Aquí tenemos inserción del extensor radial corto del carpo. Asimismo, el origen del segundo interosseo dorsal, el origen del aductor del pulgar y del tercer interosseo dorsal. Luego tenemos el cuarto metacarpiano, que es más delgado y más simple, que conecta con el hueso ganchoso. Aquí también tenemos el origen del segundo interosseo palmar, del tercer interosseo dorsal y del cuarto interosseo dorsal. Luego tenemos el quinto metacarpiano y último. Tiene una pequeña carilla articular y un tubérculo para el extensor cubital del carpo. Aquí tenemos el extensor cubital del carpo, flexor cubital del carpo, el oponente del meñique y tiene el origen del tercer interosseo palmar y del cuarto interosseo dorsal. Bueno, para terminar tenemos la última sección, que son las falanges. Cada dedo, a excepción del pulgar, tiene tres falanges, las falanges proximales, las falanges medias y las falanges distales. El pulgar solo tiene dos, la falange proximal y la distal. Bueno, hay que decir que las falanges proximales en la base se insertan los lumbricales y los interóseos, tanto palmares como dorsales. En las falanges medias, en sus caras laterales se insertan los tendones del flexor superficial de los dedos, como podemos observar. Y en la falange distal se van a insertar los tendones del flexor profundo de los dedos. En la cara dorsal, en cambio, se insertan los tendones extensores que se expanden en una aponeurosis dorsal. Cuanto al pulgar, en la falange proximal se insertan músculos como el extensor corto del pulgar y el aductor corto del pulgar. En la falange distal se insertará el tendón del extensor largo del pulgar y en la cara palmar el tendón del flexor largo del pulgar.